Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruth Martínez. En estos momentos estoy decidida a compartirte sobre la obra redentora de Jesucristo. Mi finalidad no es hablarte de una religión ni de ninguna denominación. El propósito de hacer este video es compartirte de Cristo, de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, o sea, nosotros. Y quiero comenzar con un versículo de la Biblia que a lo mejor jamás has escuchado y que no conoces, pero que encierra una gran verdad. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero para hablarte de Jesús necesito hablarte de quién es Dios. Tal vez sí, lo has escuchado. Dios es nuestro Padre, es el creador del cielo y la tierra, del universo. Pero ¿dónde puedes conocer más de Dios? Pues a través de su palabra que se encuentra en la Biblia. En la Biblia hay una serie de historias que hablan de la obra redentora de Jesucristo. Pero comienza por mostrarnos que Dios, siendo soberano, el Dios que ha existido desde antes de la fundación de la tierra, tuvo a bien en crearte a ti y a mí y todo lo que hay en la tierra. Los campos, las flores, los animales, el mar, las especies que hay en el mar, las que hay en los cielos, como los pájaros, todo tipo de aves. Todo lo que ha existido y lo que ha dejado de existir hasta ahora. Pero ¿por qué lo hizo Dios? Lo hizo porque nos ama. Lo hizo porque Él quería crearnos para tener esa comunión con Él y darle la honra y la gloria que Él se merece. Y no porque los ángeles no lo hagan. Los ángeles constantemente están alabando a Dios. Pero qué bonito es saber que somos imagen y semejanza de Él, porque eso dice la Biblia. Dice que el hombre lo creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra los crió. ¿Quiénes fueron estas personas? Adán y Eva. Pero debido a que Adán y Eva desobedecieron al comer del fruto del árbol del bien y del mal, engañados por la serpiente, que fue la forma que tomó Satanás para tentar a Eva, y por ende pues que cayera también en la tentación Adán, fueran expulsados del paraíso, de ese Edén que conocemos en la Biblia y que tú te puedes imaginar. Sí, tal vez no entiendes lo que te estoy diciendo porque a lo mejor jamás has leído la Biblia, pero te invito a que la busques, a que la compares. A lo mejor la tienes guardada o a lo mejor la tiene algún familiar, tu mamá, tu hermano, pero ahorita está el acceso de este medio, de cibernético. Tú puedes buscarlo y te vas a enterar de lo que te estoy diciendo. Dios, al ver la caída del hombre y que tuvo que ser expulsado del Edén y romper esa armonía que tenía con Dios, al conocer el bien y el mal, Dios en su infinito amor buscó reconciliarse con el hombre, y no porque Él estuviera obligado, sino porque somos hechura suya. Él quería que nosotros volviéramos a Él, tener esa comunión otra vez con Él que se había roto. Entonces, ¿qué pasó? Cuenta la Biblia que hubo un hombre llamado Abraham. Él fue una persona escogida por Dios, a quien Dios le hizo la promesa que en él serían benditas todas las naciones. Abraham no podía tener hijos, ya era un hombre grande,
y su esposa Sara pues también. Entonces Dios les hace la promesa de que van a tener un hijo y se iban a multiplicar, y que por medio de esa generación de Abraham iba a venir la salvación a la humanidad. Y es por la que ahora nosotros podemos ser salvos también, si creemos en Cristo. Dios probó a Abraham, probó su fe. ¿Cómo? Pues le pidió que le ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac, a su único hijo. Y Abraham confió en Dios, en que Dios pondría otra solución al ofrecerle, porque no lo dudó. Lo llevó a un monte llamado Moria. Y ahí, al momento que Abraham estaba decidido a ofrecer a su hijo en sacrificio, como si fuera un borreguito, como si fuera una oveja, más bien. Dios ve y lo detiene por medio de su ángel y le ordena que no lo haga. Entonces dice que eso le fue contado por justicia, porque Abraham era un hombre justo y obediente a Dios. Entonces Dios le proveyó una ovejita y lo pudo terminar su sacrificio, pero también pudo ver a Abraham la grandeza de Dios a través de este acto, de su amor y su misericordia. Más adelante, el pueblo de Israel, como pueblo escogido de Dios, pasó por ciertas circunstancias que a lo mejor tú ya conoces en algún momento, de que hayas escuchado de José el Soñador, a lo mejor una obra de teatro, porque hay obras de teatro acerca de él, de cómo por medio de José el pueblo de Israel fue libre del hambre, porque había escasez de alimento, pero José estaba en Egipto gobernando, y les dio cobijo y salvó al pueblo de Israel a través de este acto. Y después también, como más adelante vino Moisés, otro gran hombre de Dios, a liberarlos de la esclavitud de egipcia, porque José ya había muerto y estaban siendo oprimidos por el faraón, porque los faraones es lo mismo que un rey hoy en la actualidad. Entonces Moisés pudo liberar al pueblo hebreo de los egipcios, del faraón. Hubo ciertas circunstancias que se dieron para que sucediera esto, porque Dios le ayudó a Abraham, siendo instrumento él y siendo instrumento de su poder de Dios, a través también de su hermano Aarón. Entonces Dios los liberó de la esclavitud y caminaron por el desierto, dice que 40 años, para llegar a la tierra que Dios les había prometido. En ese trayecto Dios se manifestó de muchas maneras. ¿Cómo? Pues les proveyó comida en el desierto, imagínense. Aparte que ya les había abierto el mar Rojo también para liberarlos de la persecución del ejército egipcio, los que los que se llegaron a ahogar, mejor dicho. Entonces Dios les proveyó sombra, les proveyó luz a través de fuego en el cielo en la noche, les dio agua de las rocas, hasta que pudieron llegar a alcanzar a ver los que sobrevivieron, y que a los que Dios les permitió llegar a la tierra prometida. Para llegar a estos 40 años, lo podemos nosotros traer a la aplicación a nuestras vidas. ¿Cuántas veces pasamos por cuestiones tan difíciles en nuestras vidas, en las cuales en lo último que pensamos a veces es en acudir a Dios por medio de la oración? Dios siempre está ahí disponible para nosotros. Dios en su amor nos espera y tiene esa paciencia para
para esperarnos que nosotros le pidamos socorro y ayuda. Y cuando lo hacemos de corazón, cuando en verdad queremos nosotros que Dios tome el control de nuestras vidas, Dios obra de una manera maravillosa. Así pasó con el pueblo de Israel. Después de ese desierto, de tantas vicisitudes que pasaron, llegaron a la tierra prometida de la mano de otro gran líder llamado Josué. Josué, que fue discípulo de Moisés, era un hombre valiente, un hombre obediente a Dios, creyente, ferviente de Dios. Y fue allí que él pudo sacar adelante al pueblo de Israel, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas que Dios le proveyó. En aquellos tiempos, también les puedo contar, retrocediendo un poquito, que a Moisés le fueron dados los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que tal vez tú ya conoces, que dice: no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio en contra de cualquier persona que te puedas considerar un enemigo o amigo, porque también pasa que a veces sin querer nos vemos obligados a traicionar a nuestros amigos. Esos 10 mandamientos que tú conoces, que el primerito dice y que es el mayor, que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y que vienen a ser los mismos con el que hoy se basan las leyes, y tú lo puedes ver y lo puedes checar. ¿De dónde se derivan nuestras leyes? La regla básica son los 10 mandamientos que están escritos en la Biblia, y tú lo puedes comparar. Bueno, siguiendo adelante. ¿De qué viene hablando la Biblia entonces? De Jesús. ¿Dónde entra Jesús aquí? Pues lo increíble es que después de esta persona, de Josué que te estoy contando, viene la época de los reyes. Y después del primer rey, que fue Saúl, vino el rey David. Del rey David, de ese linaje de él, viene nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia puedes consultarlo tú también, si la buscas. En el libro de Isaías vienen las profecías de Jesús, del nacimiento de Jesús como Salvador del pueblo judío, pero también nuestro Salvador ahora. ¿Por qué? Porque si nos vamos al Nuevo Testamento, porque la Biblia se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando hablamos de Jesús, que a lo mejor tú ya lo has escuchado hablar de él o lo has visto en las películas en Semana Santa, habla de la promesa de un Salvador, no solamente para el pueblo hebreo o judío, sino para todo el mundo. Es Cristo. Y te lo voy a comentar, porque Cristo sabía también que se hablaba de él desde el Antiguo Testamento. Me voy a permitirte leer unos versículos que hablan sobre esto. Si hablamos del nacimiento de Jesús, en Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará por su nombre Emmanuel. Y esto viene en el libro de Mateo 1:18 con referencia a esta profecía. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea que era virgen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Otra profecía que te puedo platicar es sobre el desprecio del pueblo judío hacia Jesús. Dice Isaías 53:3: despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. En el libro de Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. También
Si tú has visto las películas de Jesús cuando le hicieron el juicio, dice la profecía que se iba a mantener en silencio. En Isaías 53:7 dice: al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Y en el libro de Mateo 26:62 al 63 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces vemos que la Biblia habla a Jesús desde el principio de la fundación del mundo hasta nuestros días. ¿Por qué? ¿Por qué digo por nuestros días? Porque la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. La Biblia, si tú te animas a buscar, a estudiarla, a leer un poquito de lo que yo te he estado platicando, vas a ver que en Jesús tenemos la promesa de la salvación, que Él vino a morir, a nacer, a morir y a volver al Padre, porque Él resucitó. Y por medio de este sacrificio de amor que Él hizo, vino a traernos vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Es la vida espiritual, que sabemos que aún cuando somos humanos y morimos físicamente, nuestro espíritu va a ir allá con Dios, al cielo, si aceptamos que Jesucristo es nuestro Salvador, si le creemos que Él es el proveedor de vida eterna. Cuando nosotros nos animamos a conocerle, a buscarle y a aceptarlo como el único intercesor entre Dios y nosotros, como el único puente que nos puede llevar a la reconciliación con el Padre, como nuestro Salvador personal, y le dejamos que entre aquí en nuestro corazón, esta obra redentora de Jesucristo se cumple en nosotros y viene su Espíritu Santo que Él nos prometió y empieza a modelar nuestra vida y nuestro carácter. No te digo que los problemas se van a acabar, no, los problemas no se acaban. Estamos en la tierra, estamos en una sociedad llena de conflictos, de problemas, de mucho sufrimiento, tal vez que tú estás viendo donde tú vives. Pero cuando tenemos esa confianza, esa convicción de nuestra salvación, de que Dios está dentro de nosotros, porque Él existe aquí, en nuestro corazón. Cristo vive en mi corazón y puede vivir en el tuyo. Todas esas situaciones son más livianas y tenemos la confianza de que si morimos, le veremos y estaremos en paz. Y ya no habrá más violencia, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Y cuando estemos con el Padre, podremos decir que hasta allí nos ayudó Jehová. Dios te bendiga.